Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Macluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Macluf. Enrique Minor es doctor en Economía por el Colegio de México, profesor en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y fue director de Análisis y Diagnóstico del Coneval. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf. Traigo un gran episodio. Estoy con Enrique Minor. Él es economista, doctor en Economía por el Colmex. Es profesor en el Departamento de Economía de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Fue mi maestro de macroeconomía y además fue director de Análisis y Diagnóstico del Coneval. Querido Enrique Minor, bienvenido a Disidencia. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pablo. En realidad es un gran honor y una gran satisfacción poder estar aquí compartiendo contigo y con los bueno, vamos a platicar sobre meritocracia, chaleganismo, esfuerzo personal, mérito, igualdad de oportunidades, desigualdad. Toda una serie de temas alrededor de lo que se llama movilidad social, que estudia qué es lo que hace una persona exitosa y qué no. Cómo puede una persona avanzar en la escala socioeconómica. Porque vivimos tiempos donde hay una cargada contra la idea de la meritocracia, ¿no? Contra esta idea de que tú puedes avanzar y salir adelante con base en tus propios méritos. No solo hay esta animadversión en México, sino en todo Occidente. Se han puesto de moda libros como el de Michael Sandel o el de Daniel Markovits, donde pues está bajo la lupa la idea de la meritocracia, la idea misma. En resumen, yo diría que hay dos frecuencias entre los críticos, querido Enrique, no sé cómo tú lo veas, o dos diferentes tonos, digamos. Por un lado, veo que hay quienes sí quieren que exista una meritocracia, es decir, un sistema donde se premie el mérito, pero argumentan que ahorita no lo hay, es decir, niegan que Occidente esté organizado fundamentalmente en una meritocracia, que es un cuento. Y por otro lado, hay quienes abiertamente están contra la idea misma de la meritocracia. Es, digamos, la fracción más radical, ¿no? Son quienes no quieren ningún tipo de jerarquía basada en talentos, ni méritos, ni esfuerzo. Quieren igualdad no tanto de oportunidades, sino de resultados. Y por consiguiente, pues, están contra la libre competencia, diría yo. Están contra el capitalismo. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, realmente es una situación bastante complicada en términos de qué es lo que ha pasado últimamente en las economías occidentales, creo yo. Si nosotros nos concentramos en Latinoamérica, vemos que el resultado final del proceso meritocrático que por un tiempo asumimos desde nuestros países no ha sido con todos los resultados que hubiéramos esperado. Sin embargo, no creo, bajo las diferentes críticas que se han manifestado y sobre todo esta crítica tan puntual que se ha dado, por ejemplo, en nuestro país, sobre si vale la pena considerar que los y las personas que están en condición de pobreza puedan acceder a un mejor nivel de vida a partir del mérito, se ha dejado de lado la posibilidad de lograrlo a partir de ciertas condiciones que serían mínimas. Es cierto que es difícil y se ha complicado para algunos sectores, sobre todo que están en condición de pobreza, poder lograr una movilidad social a lo largo de toda la escalera y toda la estructura social. Sin embargo, sí hay quienes lo han logrado, ¿no? Y entonces la discusión parece que se centra más en qué es lo que está pasando con aquellos que no lo logran, sin explicar bien a bien qué es lo que impide precisamente ese logro, ¿no? Y poco hacemos por ver quienes sí han logrado esa movilidad, cuyos números tú, Pablo, que has estado más cerca de esto, tú tienes más a la mano. Se habla que poco menos del 20% de quienes nacen en el primer quintil, en el 20% más pobre, logra moverse hacia los quintiles más arriba de nivel de ingreso. Poco nos hemos preocupado porque es lo que sí ha permitido que ese 20% o menos sí lo haya logrado, ¿no?
se atribuye como si fueran casos excepcionales y que la regla es: naciste pobre, quedarás pobre, ¿no? Como un destino manifiesto que puede ser bastante frustrante para cualquier persona que nace pobre, ¿no? Porque prácticamente estaríamos en el discurso condenando hacia un destino manifiesto en el cual hagas lo que hagas, seguirás ahí, ¿no? En esa parte hay poco avance, creo yo, en la discusión, porque no nos hemos preocupado por analizar cuáles son estos impedimentos, cuáles son estas barreras a la movilidad, para poder identificar en esas barreras, en existencia de esas barreras, la oportunidad de hacer política pública. Que podamos, como países, como naciones, y sobre todo en Latinoamérica, poder remover esas barreras. Y que precisamente dan como resultado que no lo hemos logrado. Tal vez, y sí valdría la pena, hacer una autocrítica de cómo se ha elaborado la política pública y cómo se ha concebido esta igualdad de oportunidades, ¿no? Hemos pasado, por ejemplo, del concepto de igualdad al concepto de equidad, en términos de que la equidad es dar a cada quien lo que requiere para poder ver más allá de la barrera, ¿no? Sin embargo, tal vez no estemos haciendo lo que corresponde, ¿no? Tuve la oportunidad durante muchos años de estar en el Coneval como responsable de la medición de la pobreza y muy cercano a ver cuáles son los programas sociales que estaban destinados precisamente a aliviar la pobreza, ¿no? Y teníamos un programa en México como el programa Prospera, Oportunidades, Progresa, que ya no existe, ¿no? Que tenía un diseño que incluso fue copiado por muchos países, ¿no? Y por ahí se menciona que incluso fue un programa social que fue adoptado por la ciudad de Nueva York, incluso, ¿no? En términos de buscar romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y en la operación de ese programa, en la función, en la estructura que tenía, los resultados que se esperaban pues eran transgeneracionales. Sin embargo, pareciera que esto no se logró después de casi 30 años de operación del programa, que podemos más o menos ubicar como 2 generaciones que pasaron por el programa. Y sin embargo, pareciera que no se logró. ¿Qué es lo que falló en este diseño? Y déjame adelantar algunas valoraciones que podrían ser motivo de discusión, pero que son válidas en este análisis. Y tienen que ver con una de las condiciones para que el programa pudiera operar, era las transferencias condicionadas, por ejemplo, a que los niños y las niñas asistieran a las escuelas. La pregunta aquí: ¿a qué tipo de escuela están asistiendo estas niñas y estos niños? ¿O estaban asistiendo estas niñas y estos niños? ¿Le daban en realidad la oportunidad de adquirir las habilidades que le permitieran romper esa transmisión intergeneracional de la pobreza, participar con ciertas características, con ciertas habilidades y ciertas oportunidades en los mercados de trabajo? No lo sabemos. Ese tipo de evaluaciones o ese tipo de elementos quedaron un poco fuera, y que en realidad pues sí tendríamos nosotros que ver la oportunidad que puede tener la política pública para poder remover precisamente esas barreras, ¿no? Yo creo que esto que estamos hablando precisamente de barreras, de oportunidad, de política pública, de programas sociales, no está en la meritocracia, no está en las posibilidades que las personas por sí mismas y su esfuerzo puedan lograr. Y creo que sí es factible y sí es posible en la medida en que el entorno facilite que la meritocracia, es decir, el lograr ciertos niveles de avance y de movilidad para las personas, sean el resultado de su esfuerzo en un entorno que lo permita. Yo creo que ahí es donde podemos tener una gran oportunidad. Ahora, Enrique, ¿dónde dirías tú que tienen razón los críticos de la meritocracia? Yo, por ejemplo, pues me he declarado abiertamente echaleganista, ¿no? Esta idea de que echándole ganas puedes salir adelante, muy consciente de que es una caricatura y es una provocación. La verdad es que el echaleganismo es
es un hombre de paja que hacen ellos de la meritocracia. A mí me da mucha risa cómo se pelean con hombres de paja, pero creo que sí tienen razón en 3 cosas principales. Quizá en muchas más, pero 3 principales a mi juicio que se pueden conceder. No sé qué pienses tú. La primera es que pues evidentemente echarle ganas puede no ser suficiente. Es decir, vivimos en un país donde en efecto pues, te puedes romper la madre 15 horas al día y jamás ver la luz, ¿no? Es decir, no avanzar ni un centímetro en la escala de clase. Segundo, pues a la inversa un poco, ¿no? Que no todo el éxito es consecuencia de haberle echado muchas ganas. Es decir, no, pues tú puedes nacer en X o Y cuna, con X o Y apellido, ser un perfecto flojo toda la vida y parecer que tienes mucho éxito. La cuestión aquí, Pablo, es el énfasis en quién lo pones. ¿En los que ya están arriba? O sea, ¿esos son los que te preocupan? ¿O les preocupa? Claro, no, por supuesto, esa es una de las críticas que se le puede hacer a esos hombres de paja con los que se pelean. Pero pues ahí está la tercera, que es a la inversa. Es decir, no todo fracaso es producto de haber echado la flojera. Entonces, me parece que se conceden esos tres grandes hombres de paja. Yo creo que no hay ningún meritócrata serio que se las crea, pues. Así es. Y platicábamos ahorita precisamente, ¿no? En las condiciones que pueden facilitar o impedir tu movilidad, ¿no? Y son precisamente espacios naturales para hacer política pública. Más no son un destino manifiesto, ¿no? Claro, es eso desde luego. Ahora, ¿por qué me decías que sería un error concentrarse en los que ya están arriba? Lo dijiste como si fuera una suerte de pérdida de tiempo. No tanto que nos concentráramos, sino realmente nos importan mucho los que ya están arriba, o cuál debería de ser nuestra prioridad socialmente, ¿no? Yo creo que nuestra prioridad social, y en esto coincidimos muchas personas, nuestra prioridad son los que están abajo, la gente que por alguna condición, situación en particular, ya sea incluso, y eso tendríamos que también verlo, Pablo, porque no es una cuestión que nazcas en una estructura que es inamovible, sino que ha sido una construcción social que te hace nacer en ciertas condiciones. ¿Quiénes deberían de preocuparnos socialmente, ¿no? En términos de lograr una sociedad más equitativa, más democrática, más participativa, ¿dónde tendríamos que poner los focos? No porque el de arriba no nos importe, nos importan todos como personas. Y socialmente tan importante y en términos sociales tan importante es una persona con escasos recursos como lo es una persona con todos los recursos y posibilidades posibles. Pero me refiero a en dónde ponemos el énfasis. Sí, desde luego, ¿no? Y también es cierto que depende de si ese énfasis lo pones en las oportunidades de entrada o si lo pones en los resultados al final de la vida, ¿no? Porque sí, si comparas a un niño de la Sierra de Guerrero con el hijo de un empresario rico de Monterrey, nunca van a ser iguales, por más que intentes igualar las oportunidades de entrada. Así es, porque precisamente las condiciones son resultado de un proceso, no son la parte inicial. Que nazcas con cierto color de piel, del cual, si gustas, platicamos un poquito más adelante. Sí. Que nazcas con cierta preferencia sexual, o seas hombre o seas mujer, y nosotros podemos ir agregando estas aparentes condicionantes personales que atribuyen los que están en contra de la meritocracia y que impiden su movilidad, pues estaríamos realmente atribuyéndole de manera, fíjate, interesante, ¿no? De una manera indirecta, nuevamente el éxito o el fracaso a la misma persona y no a las condiciones de su entorno. Entonces, son estas condiciones de entorno y las posibilidades lo que van a permitir que las personas logren cierta movilidad, si lo desean hacer, porque aquí el tema es, muy en términos de Rawls y de Amartya Sen, es que las personas tengan la libertad de elegir. Ese debe ser nuestro objetivo. Y no querer que todos sean ricos, porque esto no tiene ningún sentido, ni tampoco que en desmérito de los que tienen y su deuda social, todos se hagan pobres, ¿no? O todos seamos pobres. No es ese el mecanismo. El mecanismo es lograr que las personas puedan elegir en libertad. Yo creo que ese es el objetivo principal de esta discusión.
si las Sí. personas tienen o no tienen esas condiciones para elegir en libertad. Sí, no, desde luego. Y también sí decir que es un despropósito la igualdad de resultados, a mí me parece, ¿no? No puede suceder algo así en una sociedad de libre competencia. Por más que iguales el piso de salida, habrá unos más inteligentes que otros, unos más fuertes que otros, unos más carismáticos, unos con ciertas habilidades y otros con otras. Yo concedo que todos deben de tener la oportunidad de ejercer ese talento. Y ahí es donde está el problema de salida, ¿no? Pero si empiezas a juzgar con los resultados, pues a mí me parece un despropósito porque la desigualdad también es inherente a las sociedades humanas. Parece que todas las sociedades terminan jerarquizándose de todas formas. Intentar forzar una igualdad de resultados, pues termina en experimentos trágicos como los que vimos en el siglo XX, ¿no? Sobre todo aquellos que pretenden homogenizar a toda la población, ¿eh? De todas estas ideologías de una sola forma de ser de las personas y de una sola forma de ver la vida. Eso no existe. O sea, en ninguna parte de la historia humana se ha logrado tener una homogeneidad tal que todas piensen de la misma manera y se comporten del mismo modo. La historia de las sociedades absolutistas, pues ahí la tenemos, ha quedado en la historia. Me gusta mucho el énfasis que pones entre el individuo y el entorno, porque, y aquí es donde yo sí soy un poquito más echaleganista, me parece, ¿no? Otra vez concediendo que es una provocación, pero a mi juicio, al final de cuentas, echarle ganas siempre es mejor, es decir, nunca sobra. Se concede el hombre de paja de ellos, puede no ser suficiente, y en un país como México, muy a menudo no lo será, pero siempre va a ser mejor que tirar la toalla, incluso por simple matemática, ¿no? Sobre todo hasta dónde puedes llegar en una delimitación de lo deseable socialmente y lo que te corresponde como individuo. Y también vale la pena distinguirlo, creo, Pablo, ¿no? Hay un ámbito que es el ámbito privado y personal en el cual tú decides si le echas ganas o no. Hasta eso debes de tener esa libertad. Lo que sí no puedes es acusar a alguien digamos, al entorno y a la sociedad de tu falta de empeño para lograr algo que otro sí logró. Pero ese ámbito personal y privado quedará hasta ahí y es completa y absolutamente respetable. No podemos ir hasta allá porque precisamente parte de lo que hemos construido en la sociedad y que es fuente, por ejemplo, de esta concepción, incluso de los derechos humanos, es que las personas deben de tener la libertad de elegir si le echan ganas o no le echan ganas, si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Pero esto no desmerita en lo más mínimo quienes de alguna manera consideramos que en última instancia echarle ganas, ¿no? Por ponerlo de esa manera, es una posibilidad que te debe permitir salir adelante. Otro énfasis que pareces poner, Enrique, es en la fatalidad, que es una mentira. Es decir, se entiende que la adversidad es abrumadora. Si naces en la Sierra de Guerrero, pues vas a tenerla complicada. Yo no sé si vas a tener una vida más difícil que un niño rico de las lomas. Esas ya son categorías muy relativas sobre lo que significa una vida fácil o difícil. Pero al menos en cuanto a riqueza, patrimonio, acceso a la salud, pues la estadística dice que en efecto sí, la vas a tener más complicada. Pero eso no se traduce en una fatalidad inamovible y pareciera que mucho del discurso antimeritocrático así lo vende, como diciendo, no importa cuánto te esfuerces, jamás vas a salir, cuando claramente no es el caso, ¿no? O sea, siempre es preferible el esfuerzo personal, porque, pues, ¿cuál es la otra opción? Tú ya mencionabas la destrucción de progreso, oportunidades, ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Un redentor limosnero? Una condición inamovible, ¿no? En la cual ya estás condenado de origen. Y esto tiene origen, pues, incluso podríamos verlo religioso, ¿no? Cuando tú ya naces siendo culpable porque eres tu ser, tu estar en la vida es el producto de un pecado original, ¿no? Entonces ya de entrada naces condenado y culpable de algo que pues no te corresponde, ¿no?
Y efectivamente, yo creo que estos fatalismos que están detrás del discurso, que me gustaría en realidad, Pablo, que ojalá y fuera de esa manera, en el discurso que se construye después del posicionamiento, generan este tipo de situaciones. Porque pareciera entonces que la consecuencia lógica es esta, ¿no? Te vuelves un receptor nada más, ¿no? De recursos de la sociedad, y entonces estás fortaleciendo esta idea de que la sociedad capitalista, el capitalismo, el individualismo, que nos permea, condena a la fatalidad a millones y millones de personas, ¿no? Y déjame ir un poquito más allá, Pablo, ¿no? Y aquí sí es muy importante, yo creo, dejar claras algunas cosas. Es sorprendente que si nosotros nos damos cuenta y nos regresamos, sobre todo para aquellos que son de mi edad, diré que entre 50 y 60, para que no se espanten quienes nos escuchan. Si nos regresamos un poquito a nuestra juventud, cuando nos tocó ver cómo caía el muro de Berlín y se transformaba la economía mundial de los 80s y los 90s, cómo nos causó a muchos de nuestra generación, a muchas personas de nuestra generación, nos causó un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque traíamos nosotros un discurso completamente distinto, que fue creado, digamos, desde las escuelas, y nos hablaban, por ejemplo, que éramos la tercera alternativa, ¿no? Éramos del conjunto del tercer mundo, que no éramos ni capitalistas ni socialistas, pero andábamos en la búsqueda de una identidad propia. Pero detrás de todo esto había un elemento muy interesante, Pablo, y que creo que se está perdiendo. En aquellos años, cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven y me tocó una situación difícil de origen, por cierto, aprendíamos en la escuela el significado de ser progresista, ¿no? Y que te identificabas con la izquierda. Y el discurso descansaba precisamente en que los trabajadores que identificábamos como la clase proletaria era la clase revolucionaria. Era la clase que iba a transformar precisamente la sociedad. Y esto por una cosa muy interesante, Pablo. No era por sus condiciones sociales, sino porque esta clase social, la clase proletaria, la clase trabajadora, iba a ser una revolución, ya que ella se encontraba más cerca de la transformación de la naturaleza, es decir, cerca de la maquinaria, cerca de los adelantos científicos y tecnológicos. Eran los depositarios naturales de transformar no la condición personal e individual, sino social, y hacerla avanzar. Ese era el sentido original de llamarse progresista. Al menos era una lectura que era común en nuestra generación. Al paso del tiempo, me doy cuenta que algunos que se hacen llamar progresistas hablan fundamentalmente hacia la inmovilidad, ¿no? Como esto que estamos hablando ahorita. Naces pobre, te vas a quedar pobre. No hay ninguna alternativa, ni siquiera el trabajo proletario, ¿no? Es decir, ni aún como proletario tienes una esperanza, ¿no? Como trabajador subordinado, mucho menos. Esto es lo que extraña, ¿no? Que parte de este discurso en algún momento se transformó, se rompió, y ahora tenemos este tipo de cuestiones que pareciera que esta idea impulsora original de la izquierda de entonces, marxista, leninista, transformadora, se fue perdiendo. Sí, y además se combina con esta nueva pulsión identitaria, ¿no? Porque si bien esa idea progresista está enfocada en la acción de las personas, la nueva pulsión, pues es más bien identificar a las personas por su perfil, ¿no? Ya lo decías tú, una gran crítica a los desigualdólogos obradoristas de cajón es que, dado que atribuyen el éxito a etiquetas muy rígidas, como el apellido, el color de la piel, la forma de hablar, el sexo, pues automáticamente asumen que tus logros o fracasos se deben a tu perfil, ¿no? O sea,
Si es moreno, seguramente es mediocre porque es víctima de nuestro sistema racista. Pero si es exitoso es porque es blanco. Cuando hasta la fecha no se ha demostrado ninguna causalidad, por un lado, pero además el peligro ahí es cómo pueden anular las historias de vida a priori, ¿no? De alguien, sin conocer ningún detalle sobre la biografía. Sí, y aquí es donde se pierde precisamente la objetividad, o podríamos llamar el discurso propiamente científico, socialmente hablando, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las categorías que pones en juego para analizar el fenómeno de la movilidad, por ejemplo, o de la inmovilidad, ¿no? Categorías cuando tú analizas la sociedad y le metes, por ejemplo, racismo, ¿no? Sí. Y tratas de adaptar una categoría que tuve oportunidad de platicar hace unos días con una compañera de la Universidad de Nueva York, que se dedica precisamente a estudios de racismo y educación. Y me comentaba, ¿no? Dice, es que es extraño la forma en que en México se utilizan las categorías, ¿no? El racismo en Estados Unidos es distinto porque viene de una formación, de una historia, de una conformación histórica social, donde sí es relevante y tiene sus connotaciones específicas y que tiene sus orígenes precisamente en la historia de la conformación de los Estados Unidos. Tratar de adaptar eso a una condición como en México es complicado, ¿no? A rajatabla es complicado, porque entonces llegas a confundir que el factor de la falta de logro educativo se debe al color de piel y no a las condiciones en las cuales viven las personas en zonas rurales, principalmente de zonas tropicales, donde históricamente se daba la llegada de la migración de negros a partir de los negreros españoles para el cultivo específico de del azúcar, por ejemplo, del algodón, muy en zonas muy localizadas en México. Y esa situación de atraso en la cual están esas sociedades no se deben a su color de piel, se deben a otras circunstancias y que son precisamente la falta de desarrollo general de la sociedad. En todo caso, la categoría que yo sí concedo se llama discriminación en México. Y en México sí puede haber discriminación, no solo por el color de piel, sino precisamente por cómo te ves, cómo te vistes, cómo te comportas. Pero esto, al final de cuentas, esta discriminación en el comportamiento social, ha sido para nuestro país, creo, afortunadamente, cerrándole los pasos a través incluso de las leyes. No se permite, por ejemplo, en México, que se te niegue algún servicio público solo por la forma en la cual te ves o el color de piel que tienes. En México no tenemos eso. Y en Estados Unidos persiste incluso en algunos lugares, ¿no? Entonces, vale la pena tener cuidado cómo se manejan las categorías, cómo se pueden adaptar, sin buscar que existan correlaciones, conocemos, los econometristas le llaman, ¿no? Correlaciones espurias, ¿no? Entonces, te estás atribuyendo la falta de logro a una persona por el color de piel o por su sexo, cuando en realidad pueden ser situaciones mucho más complejas las que están impidiendo eso. Por supuesto, ¿no? Y empezando porque pues somos un país mestizo, esencialmente mestizo, y por eso yo, y ahorita que mencioné lo del redentor limosnero, me refería a que un gran riesgo del discurso antimeritocrático es que se preste a este tipo de resentimientos y jacobinismos y movilización política, ¿no? Demagógica. A mí lo que tú estás diciendo me parece un caso clarísimo de racializar, de intentar racializar a la sociedad mexicana cuando no está racializada. Desde luego existe discriminación, no solo contra los indígenas, pero a mí me parece que la inercia general histórica de la sociedad mexicana ha sido hacia el mestizaje, vamos, está ampliamente estudiado. Pero estos intentos de importar conceptos de raza
desde la academia gringa, justamente me parece que se prestan perfectamente al jueguito demagógico actual. No es casualidad que gran parte de estos econometristas y desigualdólogos hayan recomendado votar por López Obrador, ¿no? Bueno. Pero déjame ir más allá, Pablo. No tan solo, ahora sí que este tipo de discursos le vienen como anillo al dedo, ¿no? a las autoridades actuales, sino que te eximen de responsabilidad social. Es decir, si no progresas, no es por mi culpa, no es porque yo no hice por ofrecerte una mejor educación, un mejor servicio de salud, buscar la forma de que tengas acceso como derecho humano que es acceso a las tecnologías de información. No, es por tu color de piel. Okay. Ese discurso pues es bastante complicado, bastante riesgoso, porque puede quitarle en lo concreto la responsabilidad al Estado, y es que precisamente nos constituimos como Estado, entre otras cosas, para ver por quienes menos tienen o cuya condición original no les permitió estar como estamos. Eso desde luego, ¿no? Por un lado. Por el otro, pues también es esta victimización perpetua, ¿no? Una suerte de conmiseración lastimera. Yo lo veo muy claro en el caso de los indígenas, por ejemplo, ¿no? Donde pues se atribuye su atraso a su color de la piel o a su propia condición de indígena, como si en efecto viviéramos en un sistema racista, neocolonial, blanco. Y eso pues es una sobresimplificación, ¿no? Que finalmente impide discutir, pues por un lado, en efecto, ¿qué tanto acceso les hemos dado a los servicios del grueso social? Y por otro también, pues discutir sus propias prácticas y costumbres, el derecho consuetudinario, ¿no? Que parecen ser ya intocables por la corrección política. Yo creo que aquí me mencionas cosas muy importantes. Uno, no es el ser indígena, que eso es muy importante, Pablo. Lo acabas de decir perfectamente. Es la condición de desarrollo al cual históricamente fueron condenados los pueblos originarios. Y esa condición de desarrollo y de interrelación social quedó anclada en el pasado, ¿no? Tú llamas medieval, ¿no? Pero podemos mencionarlo en la época colonial, ¿no? Donde este sistema de encomiendas, ¿no? No alteraba en lo más mínimo estas relaciones que se dieron a partir de la colonia. Y quedaron ancladas ahí. Pero no es por ser indígena, Pablo. No, para nada. No, es porque estas comunidades o estas regiones quedaron ancladas en ese proceso, ¿no? Quedaron atrasadas. A ver, alguna ocasión, en alguna visita que hubo de una, de unas personas del gobierno iraquí que estuvieron en México, fíjate, cosa interesante de las experiencias que tuvimos. Vino una comisión del gobierno de Irak a conocer cómo se hacía la medición de la pobreza en México, ¿no? Luego también vino otra de Marruecos. Y la pregunta que hacían, ¿por qué el norte de México se desarrolló de cierta manera a diferencia de lo que ocurre en el sur de México, ¿no? Y pocas veces hacemos una relación histórica o una revisión o análisis histórico y social de por qué ocurrió esto. Y esto se remonta a la forma en que se fue construyendo nuestro país, ¿sí? Hacia el sur tendríamos, ahorita como tú mencionas, ¿no? Una situación donde los pueblos originarios fueron confinados, digamos, en las famosas encomiendas a cargo de un español, una española, que veía por su conversión religiosa y su desarrollo. Hacia el norte había menos población indígena y originaria. Es más, fue combatida, fue prácticamente extinguida, ¿sí? Y bueno, pues, si conocen la ciudad de Saltillo,
Recordarán que precisamente allá hay un barrio, que es el barrio Tlaxcalteca, porque los españoles, incluso para combatir a los pueblos originarios del norte, se llevaron a indígenas tlaxcaltecas para poderlos combatir. Así se fue construyendo México. No es una cuestión malévola y previamente pensada, ¿no? Este Leviatán que se levanta sobre la historia de México y fue construyendo. No, fue una historia que se fue construyendo así, en los hechos. Y por eso tenemos hacia el norte población mucho más blanca, y eso no los hace con mejores condiciones para salir adelante. Tú puedes ir a las zonas rurales, por ejemplo, del Bajío, y vas a encontrar una situación de población con color de piel mucho más blanco que la que hay en el centro de la ciudad, perdón, en el centro del país, en la Ciudad de México, y que sin embargo su condición económica está muy lejos de la que puede tener un citadino, ¿sí? Decía Alex Lora, ¿no? Que él era, por ejemplo, güero de rancho, ¿no? Y lo decía con este sentido no peyorativo, pero sí de identificación de que pues, la condición social no está determinada por tu color de piel, ¿no? Ni por tu origen étnico, tampoco. Está determinada por el desarrollo social que se ha venido formando. Y que, bueno, ha venido distribuyéndose la sociedad en esas condiciones. Yo sí me preocupa mucho eso, Pablo, la verdad, ¿no? Que se piense que el color de piel, la condición étnica, sea un determinante per se, por sí mismo, que explique tu condición o tus posibilidades de movilidad o no. El otro tema, Pablo, si me permites, déjame retomar el otro punto. El otro punto es, a ver, si nos colocamos dentro de la posición actual, digamos, de este gran acuerdo como aldea mundial que nos llamamos, ¿no? Le hemos apostado a una visión de derechos humanos, ¿no? Como el objetivo o como los objetivos más importantes para que las personas tengan la oportunidad de desarrollarse como seres humanos y la libertad de elegir su mejor camino de desarrollo, ¿no? Bajo el mejor juicio que pueda tener de acuerdo a sus necesidades y condiciones. El tema aquí es de que este anclaje en el cual están las sociedades indígenas o las comunidades indígenas choca evidentemente con esta visión. Los derechos humanos son fundamentalmente orientados a los individuos, a las personas, ¿sí? Mientras que las comunidades indígenas no ponen énfasis a los derechos comunitarios, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un punto de discusión y de que tenemos que discutir muy profundamente. No es estar en contra de los valores comunitarios, al contrario, ¿no? Parte de lo que nosotros, la sociedad, trata de hacer es lograr una comunidad no sectaria, no por color de piel, sino más humana. Es decir, una comunidad mucho más grande y más desarrollada, con un mayor alcance que solamente la que te permite tu comunidad inmediata, ¿no? Es decir, que tú tengas como persona, donde quiera que te encuentres, y cualquiera que sea tu origen étnico, la posibilidad de conectarte y sentir tu reflejo en el otro, en aquel que te está viendo en otra parte del mundo. Sí, desde luego. No, esa es la verdadera inclusión. Exactamente, ¿no? Sí, es que, y fíjate, ahí yo puse énfasis en las ideas, es otra cosa que creo que le falta a los desigualdólogos antimeritocráticos, es un poco de historia. No, yo decía, pues es que siempre que alguien está contra la meritocracia, hay que preguntar a cambio de qué. Entonces, pues muchos contestan, pues bueno, pues un sistema de seguridad social universal, igualdad de oportunidades y lo que quieras. Pues desde luego, ¿no? Eso se concede. Pero es que fíjate, aquí una mirada cercana a la historia revela que son más bien los valores y virtudes de una sociedad los que generan riqueza antes, es decir, son las ideas.
Y luego esta riqueza ya se distribuye. Ahí están los fabulosos libros, por ejemplo, de Deirdre McCloskey, ¿no? McCloskey, sí, claro. De McCloskey. Esas ideas que florecieron en la Europa del siglo XVI, las famosas virtudes burguesas, pues esas ideas y valores traducidas a términos actuales, modernos, pues en esencia son los valores de la meritocracia. Son el arrojo, el emprendimiento, el esfuerzo, el individualismo, la inventiva, la solidaridad, la disciplina, el trabajo. Es decir, el ataque a la meritocracia parece en esencia un ataque contra esos valores. ¿No? Es muy importante decir, tú puedes desarrollar un sistema de seguridad social universal, un sistema de igualdad de oportunidades, lo que tú quieras, pero antes hay que promover una cultura con esos valores, porque si no, no hay riqueza que redistribuir. ¿Sí me explico? Sí, mira, yo creo que lo que comentas lo podemos poner en estos términos. Si nosotros vamos hacia una política de derechos universales, podrías estar generando una situación en la cual el mérito propio quede en segundo plano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no está, digamos, peleado una cosa con la otra. Hoy, por ejemplo, tenemos ciertos derechos, ¿no? Ciertos derechos humanos que han sido el resultado de un proceso histórico que nos permiten ser lo que somos ahora. Y los podemos encontrar en cualquier constitución de cualquier país. Déjame mencionar un par de ellos. El derecho a una identidad, ¿no? El derecho a una identidad pareciera algo que tú dices, pues es algo tan natural que pues, ya está aquí, ¿no? Tengo derecho a tener un nombre, a cuando yo nazca, tengo el derecho a ser nombrado con ese nombre. Y tengo ciertos derechos, ¿no? Que en las partes axiomáticas que corresponden a las constituciones de los países, los podemos encontrar. Ahora son muy fáciles de ver. No lo eran así, ni siquiera hace 100 años. ¿Sí? Se fueron conquistando. Entonces, hablar de derechos universales no está peleado, ¿sí? Con la segunda parte de esta historia. Yo tengo derechos desde que nazco a ciertas condiciones, ¿sí? Que me van a permitir a mí, después, desarrollarme de la mejor manera que yo quiera. Es decir, a través de mis méritos, a través de mis capacidades, eso es cierto también, y también a las condiciones que me lo permitan. Y no sé si me estoy explicando, pero a lo que voy es, el que tú tengas ciertas condiciones universales como el derecho a la seguridad social universal, no tiene por qué estar peleado con la meritocracia. No, claro que no. Bajo ninguna circunstancia. Al contrario, debería de fortalecerlo. Porque entonces parte de esos barreras que te impiden que el valor de tu esfuerzo sea recompensado en términos sociales, ya las estás removiendo. Yo lo veo así. No, desde luego, ¿no? Yo no encuentro mayor cargada, mayor evidencia de lo que dices que la cargada contra quienes sí han salido adelante por su esfuerzo, que los recientes embates a las clases medias, ¿no? Por un lado, el obradorismo va contra la meritocracia, destruye instituciones, va contra las clases medias, y pues de lo que te das cuenta es que en esencia de lo que se trata justamente es de tener una suerte de lumpen, de una suerte de asistencialismo directo, ¿no? Sí. Decíamos en mi época, que ya les platiqué, esta ideología pequeño burguesa, ¿no? Que se decía con ese sentido peyorativo, no, es que eso es pequeño burgués, ¿no? Es aspiracionista en términos de querer ser un burgués y no lo eres, ¿no? Realmente, pues, hemos avanzado socialmente muchísimo. Hoy por hoy, y no hace mucho, un par de semanas, el INEGI presentó, por ejemplo, el uso de las tecnologías, ¿no? Y vemos cómo ha crecido, si no tengo mal los números,
Estamos hablando más o menos de unos 89 millones de usuarios y usuarias de telefonía celular, ¿no? De teléfonos inteligentes. Tú vas a las zonas rurales en Oaxaca y es difícil que encuentres, por ejemplo, teléfonos fijos. Encuentras, por ejemplo, sí, muchos celulares, porque es más fácil poderse comunicar. Esto es un gran logro, ¿sí? Sin ninguna aspiración pequeño burguesa, mucho menos aspiracionista a ser rico, ¿no? Es simplemente el resultado del desarrollo social y al cual verdaderamente algunos sí aspiramos. Yo sí aspiro a que en mi sociedad una niña indígena de Tierra Caliente o una niña afrodescendiente en Marquelia, en Guerrero o en Veracruz, ¿sí? Tenga la posibilidad de acceder al mundo del conocimiento y de la información a través de las tecnologías. Yo sí aspiro a esto. Y yo creo que en ese sentido nos sentimos mejor y más identificados. Que yo pueda platicar con esa niña, con ese niño, con ese joven, saber qué piensa e intercambiar. Porque de esa manera me reflejo yo también. Esa es la sociedad que hay que construir. Y no una sociedad de nosotros los buenos, ¿no? Muy Pedro Infante, ¿no? De nosotros los pobres, ustedes los ricos. Y ahí nos vemos con Pepe el Toro, ¿no? Sí, que al final es una manipulación política, ese es mi temor, ¿no? Porque, te digo, es muy sospechoso que los grandes desigualdólogos hayan apoyado un régimen que pactó con la CENTE, por ejemplo, ¿no? Que está en contra de todo esto que tú estás diciendo, está en contra del desarrollo tecnológico, está en contra de las ideas modernas que yo mencioné. Es decir, es un grupo rentista que está enquistado en el poder para mantener en la miseria mental a millones de niños. Sí, ¿no? sí, ahorita deberíamos de estarnos preocupando por qué va a pasar con la educación de nuestra generación de niñas y niños y adolescentes en el contexto de esta pandemia, ¿no? Afortunadamente ya empieza algunos estudiosos a hablar sobre el tema y a poner énfasis en cuáles son los temas más importantes a desarrollar. Esos son los temas que debemos estar discutiendo, por favor, ¿no? Sí. Socialmente eso es lo que nos debe de interesar y salir un poco de este discurso confrontativo, tonto, que pues no nos está llevando a nada, ¿no? No, al revés, pues nos está... Al revés, sí. Podemos no estar de acuerdo, digo, y se vale, Pablo, ¿no? Se vale quienes le apuestan solo y exclusivamente al mérito, porque tal vez eso le haya funcionado en su vida y considera que es eso. Pero como te digo, hay un ámbito, hay un límite en el cual, pues lo que tú hagas de manera privada, en tu ética personal y privada, ¿sí? En tu moral, ¿sí? Ahí nadie se puede meter, ¿no? Si llegamos hasta allá, pues entonces sí, ya socialmente ya estamos hablando de otra condición, ¿no? Donde el Estado o la sociedad se mete más allá. Y al revés también, Pablo. No podemos pensar que las virtudes individuales y personales, como pueden ser la filantropía, esta idea de un poco proteccionista, ¿no? Se vuelvan precisamente política de Estado. Yo te mencionaba hace unos días que tuvimos una oportunidad de platicar, que a mí no me molestaba, pero no le encontraba yo sentido cuando al inicio de la pandemia nos decían los privilegiados que se pueden quedar en casa, ¿no? O sea, yo me negué pues a sentirme un privilegiado. ¿Por qué? Porque mi primera obligación moral es con mi familia. Y si yo puedo procurarle a mi familia en primera instancia una condición que no arriesgue su vida, en primera instancia, pues estoy cumpliendo con algo que en mi ética, en mi moral privada es importante. Junto con esto, si yo puedo, desde mi perspectiva y mis condiciones, ayudar a alguien, tenlo por seguro que lo voy a hacer. Y lo hice, Pablo. Como todos lo hicimos. Todos de una u otra manera, desde la persona o los músicos que pasaban en la calle tocando y que les dábamos algo,
así como salirle a comprar al de los tamales, etcétera. Lo hicimos de alguna manera, pero con eso no puedes hacer una política pública, porque el alcance privado que tú puedas tener con tus, de acuerdo a tus valores y a tu ética, ¿sí? No va a alcanzar para resolver un problema social. Para eso está el Estado. Y el Estado tiene que hacerse cargo de precisamente, y para eso lo tenemos, y ese es el encargo que le damos los ciudadanos, ver por aquellos a quienes mi esfuerzo personal no me alcanza para lograr ayudarles. Para eso se constituye el Estado. Entonces, es un discurso completamente distinto y que no me llama a mí privilegiado, sino me llama solidario, y soy solidario a través del Estado. ¿Qué hago? Pago mis impuestos, ¿no? Empezando por ahí. Si yo tengo ingresos, cualesquiera que sea, incluso por tener algunos libros que dicen que puedo vivir de libros. Luego me enseñas cómo le haces, Pablo, para vivir de puros libros. Pagar mis impuestos por los ingresos que tengo, ¿no? Declarar mis impuestos, ¿no? Mis ingresos, perdón, para poder pagar mis impuestos. Es decir, tenemos que salirnos de esas camisas de fuerza a donde nos quieren llevar en el discurso político. Y la única manera, pues, es analizando con metodología, con categorías sociológicas adecuadas e históricas, sobre todo, el momento que estamos viviendo, ¿no? E ir un poquito más allá del discurso político que todas las mañanas nos pretenden imponer. Sí, no, yo concedo cierto papel al Estado, desde luego, pero también sería muy cuidadoso de qué tipo de políticas, y a mí me dan mucho miedo, por ejemplo, las políticas identitarias, las cuotas, la ingeniería social, ya, ¿no? Ciertas distribuciones muy forzadas que tengan que ver justamente con etiquetas que habíamos mencionado, como el color de la piel, el género, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, cuidado, ¿no? Yo por eso digo... Pero hay que voltear entonces, hay que poner la ecuación en orden, Pablo. Esas son las discusiones que como ciudadanos deberíamos de estar haciendo. Es decir, el Estado se constituye a raíz precisamente de la ciudadanía, ¿no? De este ente abstracto que tratan de identificar como el pueblo, ¿no? A partir de ahí es esta ciudadanía quien puede discutir a través de los canales que se da a sí misma hacia dónde va a dirigir precisamente los esfuerzos y el ordenamiento en términos de orden y mandato que le das al Estado, que le das al gobierno para precisamente ayudar a las personas, ¿no? Y esas son las cosas que debemos estar discutiendo, ¿no? Es interesante en ese sentido, y yo creo que sí va a ser enriquecedor esas discusiones que tenemos entre quienes sí creemos en el mérito personal y quienes no, entre quienes creemos que efectivamente el color de piel no debe de ser un determinante o no debe de ser un elemento para explicar las desigualdades del país, y quienes consideran que sí es un elemento importante. Pero deberíamos estarlos discutiendo, Pablo, y tenemos que buscar la forma de salirnos de esta camisa de fuerza que este momento o este bache político, que yo considero que va a ser momentáneo, estamos viviendo actualmente. Sí, de acuerdo. Siempre que alguien está contra la meritocracia hay que preguntar, ¿no? ¿A cambio de qué? Magnífico, querido Enrique. Fue un placer tenerte aquí en Disidencia para esta conversación muy enriquecedora, muy necesaria. Espero seguirte invitando más adelante para profundizar cada vez más, y yo creo que la audiencia lo apreciará mucho. Te agradezco mucho, Pablo. Mira, afortunadamente tuve la oportunidad, y tú lo sabes, de ser profesor, pues prácticamente toda mi vida, desde que soy joven. Tuve la oportunidad de estar en la educación en el TEC de Monterrey, donde nos conocimos, y en la educación pública. Y precisamente dentro de esta experiencia que yo he tenido de primera mano, te puedo decir algo que me ocurrió en esta transformación. Yo fui primero profesor de educación pública y tenía bastantes fantasmas, ¿no? Ideas preconcebidas de lo que era la educación privada, por ejemplo, ¿no? Donde te conocí a ti y a muchos y muchas compañeras muy exitosas en sus diferentes ámbitos. Y lo que pude darme cuenta, ya después de que tuve oportunidad de dar clases en el TEC, es de que en verdad
no hace la diferencia los alumnos en la educación pública y en la educación privada. Los alumnos, los jóvenes, las jóvenes son las mismas personas, con las mismas inquietudes, las mismas preguntas, son exactamente iguales en términos de origen humano. Ajá. Lo que puede hacer las diferencias son los recursos de los cuales disponen. Y eso es en lo que yo creo que deberíamos de estarnos preocupando, ¿no? Como seres humanos. Magnífico. Nos vamos con esa reflexión, querido Enrique. Gracias por venir. Ahí lo Te tienen, agradezco amigos. mucho. Enrique Minor. Yo soy Pablo Macluf y este fue otro episodio de Disidencia. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.